Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno de Foro Competencia. Hoy tenemos un desayuno distinto. Tenemos un desayuno en el cual tenemos cuatro personas que van a hablar, pero no se preocupen, la idea es que sea algo dinámico. Y como ustedes saben, la idea es discutir el informe que acaba de sacar SECO sobre la percepción que tienen los distintos abogados y economistas de 4 países de la región sobre la defensa de competencia en estos países. Previamente, lamentablemente hubo una mala noticia ayer para compartir, que es que falleció Jorge Bogo. Para aquellos que no lo conocen, Jorge fue uno de los pioneros de la defensa de la competencia en Argentina, fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, además de ser un gran economista y una gran persona. Es alguien que ha hecho también mucho por la profesionalización del tema en Argentina, hasta que él como primer presidente full time de la comisión se encargó de armar un equipo técnico de muy alto nivel, digamos que algunos están incluso acá presentes. Así que quería comentarles esto y rendirle un pequeño homenaje a Jorge, que también ha sido miembro del foro desde el comienzo del foro. Esteban, ¿vos querés decir unas palabras? Está muteado. No, sí, simplemente había hablado eso con Julián, ahí lo veo a Germán. Me parecía esto, rendir un homenaje. Creo que él fue muy importante para la defensa de la competencia, creo que en Latinoamérica también, o sea, en Argentina y Latinoamérica fue en 1996, fue el primer presidente con dedicación exclusiva a la función de la Comisión de Defensa de la Competencia. Hasta ese momento, los que ejercían ese rol eran funcionarios que tenían, entre otras cosas, funciones de comercio interior, etc. Y realmente fue, si se quiere, el pionero de la era moderna de la defensa de la competencia en Argentina, y en mucha medida, digamos, en Latinoamérica, porque hasta ese momento Latinoamérica todavía había reformas en distintos países, pero digamos, creo que la cantidad de precedentes del enforcement de la ley y la profesionalización, como dijo, la incorporación del análisis económico al ejercicio y a la aplicación de la competencia, inició en su gestión, y hay que lo veo a Germán, que lo acompañó en aquel momento, pero también otros, Diego Petrecola, Viviana Guadagni. Hay mucha gente que participó de aquel momento y fue realmente, creo, importante, y me parecía bueno en este foro, y justo en un día que vamos a ver la percepción de las agencias y el rol de las agencias en los distintos países, recordarlo y rendirle un homenaje. Más habiendo yo estado en esa misma posición que él, valorar, digamos, lo que cuesta mover durante su presidencia. También hubo la primera gran reforma de la ley de competencia en Argentina, entonces creo que todo lo que él hizo, en parte de lo que estamos discutiendo hoy, es producto de algo que él inició de alguna manera. Así que bueno, rendirle homenaje. Buenísimo. Bueno, sin más, don Felipe, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Julián, como siempre, por la invitación y por la posibilidad de tener el privilegio de estar en este foro, ¿no? que es de los foros más, yo creo que es el más antiguo, digamos, y que ha sido más consistente en Latinoamérica para discutir temas de libre competencia, y además tan amplio, ¿no? Que en el sentido que incluya, o siempre ha tenido una mirada de incluir a la región. Lo que les queremos contar, y queremos hacerlo en patota, no sé si usan ese término, en patota, con mis socios de SECO, digamos, en Colombia, en Perú y en Ecuador. Y es este estudio de percepción que le encargamos a Deloitte. Me permitiría, Julián, compartir entonces una breve presentación. Y la idea que tenemos entonces
la idea que tenemos es que yo voy a hacer una pequeña, y voy a tratar de ser corto, si no me retan, explicación de lo que trata el estudio, y después con algunas referencias a Chile, y después Carlos Andrés, Alejandro y Osvaldo van a precisar ciertos aspectos en relación a sus propios países, ¿no? Yo quiero explicar un poco en qué consistió este estudio. Este estudio está disponible en el sitio de SECO. Es un estudio de sobre 150 páginas, ustedes lo pueden ver, y hay mucho material, o sea, entonces es difícil resumirlo y focalizarse solo en algunos aspectos, ¿no? Entonces lo que yo pretendo hacer es una mirada general y amplia de las cosas que podrían llamar más la atención, y después, como les decía, vamos a tener esos comentarios particulares de estos países específicos que también formaron parte del estudio. ¿Por qué hicimos esto? ¿Y por qué seguimos haciéndolo? ¿Y por qué queremos seguir haciéndolo? Y ahí quizás también conversar después sobre los planes futuros de hacerlo en más países. Bueno, porque creemos en el check and balance, y porque creemos que la autoridad muchas veces es como este cuento de Hans Christensen del rey desnudo. O sea, muchas veces, yo siempre decía, cuando yo era autoridad, que los halagos había que dividirlos por dos, en cambio las críticas había que multiplicarlas por dos, ¿no? Y lo que está claro es que cualquier persona que haya tenido el privilegio o el sufrimiento de ser autoridad por algún periodo, se da cuenta que hay una palabra que lo persigue, ¿no? Como una suerte de peste, que se llama soledad, ¿no? Y la soledad, bueno, es fácil que en un proceso de soledad uno tenga o pierda la brújula, ¿no? De lo que está haciendo, o no sepa bien, o no tenga el feedback necesario, o no hay una comunicación tan fluida con los equipos, especialmente los jefes de autoridad tampoco se pueden desdoblar, digamos, y hacer magia, y entonces están ocurriendo debajo de su jefatura en esa institución muchas acciones que pueden no estar viendo, ¿no? Entonces, esta idea a mí me gusta mucho, especialmente este Federalist Papers de Madison, digamos. Esto de decir, bueno, es que no somos ángeles, digamos, ¿no? Tampoco somos el diablo mismo, ¿no? Pero no somos ángeles, y por eso es que es necesario el gobierno, pero también es cierto que el gobierno no son ángeles, y pueden haber miopía, pueden haber obsesiones, pueden haber influencias espurias, ¿no? En decisiones que debieran ser más bien técnicas, en fin. Entonces, las mismas autoridades necesitan y se requiere también una suerte de check and balance. Y yo creo que es un instrumento bastante original, fácil de hacer y bastante eficaz para sacar una fotografía y medir de alguna forma la temperatura de cuál es la percepción de cómo lo está haciendo la autoridad vis a vis los clientes frecuentes, ¿no? Que son los practicantes o los abogados que tienen o que están teniendo mayores relaciones con esa autoridad. Entonces, este estudio, interesantemente, es un estudio que tiene antecedentes previos. Este estudio de Deloitte se hizo más o menos parecido, siempre ha sido incrementando su nivel de sofisticación, digamos, pero el origen de este estudio lo pueden encontrar en la Fiscalía Nacional Económica, el 2012 y el 2014. Y ahí, siguiendo más o menos los parámetros que estamos siguiendo ahora, la Fiscalía le pidió a sus contrapartes que lo evaluaran, digamos, y lo hizo a través de Deloitte también. Siempre ha sido consistente en que Deloitte ha estado detrás de esto. ¿Y por qué Deloitte? Bueno, es porque se quiere asegurar que, bueno, que las cifras estén bien hechas, ¿no? Los resultados estén bien estudiados, en fin, y que representen la realidad. Y también era para crear una señal de seriedad en el sentido de que los resultados individuales de lo que contestaba un abogado nunca iba a tener acceso, bueno, cuando lo hacía la Fiscalía era de mayor importancia,
Y ahora también en relación con SECO, nosotros no recibimos y no queremos recibir, y así está en el contrato con Deloitte, los resultados individuales de cada uno de los abogados o abogadas encuestadas, ¿no? Después, el 2020, después de que la Fiscalía hizo el ejercicio 3 veces, el 2020 yo llamé a Ricardo Riesco, al fiscal en ese entonces, y le dije, bueno, déjanos hacer el estudio de Deloitte, digamos. En ese minuto la Fiscalía estaba con restricciones presupuestarias. Y bueno, y Ricardo también entendiendo en qué consistía el estudio y la importancia del estudio. Él también había sido encuestado cuando, antes de que fuese de la Fiscalía, accedió y nos dio la posibilidad entonces de nosotros seguir haciendo este estudio, lo que también era mucho más sano porque no era la misma autoridad, sino que era un organismo independiente y académico como SECO, ¿no? Son muchas preguntas y acá hay una cuestión que es muy relevante, que esta cuestión es un trabajo en equipo, ¿eh? Claro, quizás se enfoca esto un poco más en nosotros, pero este estudio, con la sofisticación del estudio, surge de innumerables conversaciones con nuestros pares en los distintos países, ¿no? Aquí tenemos incluso, y van a hablar después, víctimas de este estudio, pero nosotros lo enriquecimos y también validamos las preguntas y también incluso incorporamos preguntas que surgían de otras jurisdicciones que eran distintas a las de Chile, ¿no? Así que la gracia de este estudio y que se haya podido hacer de esta manera tan amplia en la región es en parte porque, bueno, se usan o se utilizaron las vinculaciones que existen a propósito de Centro de Competencia o SECO, ¿no? Es muy relevante las preguntas que se hacen porque ya el solo hecho de hacer preguntas quiere decir que ya es un tema relevante, que es un tema relevante para el mercado, para las autoridades, para también los practicantes. Entonces, uno crea un efecto por el solo hecho de hacer la pregunta, porque después verá el resultado, ¿no? Pero ya quiere decir que ese es un tema importante y que la autoridad tiene que preocuparse de esto. Les voy a poner un ejemplo. El trato que le tienen que dar las autoridades a los privados, a los practicantes. Yo lo encuentro, bueno, puede parecer un poquito, digamos, no sé, frívolo, pero yo lo encuentro de la mayor importancia. O sea, que te traten bien, digamos, como autoridad, bueno, a veces no es algo que es dado, digamos, y ocurre que hay autoridades que maltratan a los gobernados, digamos, y entonces es muy interesante medir el nivel de trato y profesionalismo. Así como les decía, hay muchos otros ejemplos en todo el set de preguntas, de 70, 90 preguntas. La mayoría de las preguntas es de 1 a 7. Aquí vamos a hacer un cambio, ya estamos estudiando los cambios metodológicos para el próximo informe de Deloitte, pero es del 1 al 7 y la próxima vez vamos a usar una cuestión más neutral, porque esa más bien es una... Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Eso del 1 al 7 más bien es una cuestión que ocurre en algunos países, en otros no, entonces vamos a hacer algo más estandarizado, ¿no? Y la elección de los abogados, bueno, son los abogados que aparecen listados en un ranking específico que se llama Chamber and Partners y también de Legal 500. Y acá hay una cuestión que se hizo en la Fiscalía en los primeros estudios de mercado que es relevante para asegurarse que ese ranking tuviera una relación con la realidad, que fueran las personas que realmente tienen más experiencia o más ejercicio profesional en los temas de competencia. Y creo que fue la primera vez que lo hicimos, después ya no lo seguimos haciendo, la primera o la segunda, que miramos todos los patrocinios de poder de las investigaciones de la Fiscalía y de los casos frente al tribunal, y corroboramos que Chambers recogía las personas que estaban dentro de ese listado de número de patrocinio y poder. Y también SECO hace un trabajo que nosotros lo vamos a lanzar probablemente en un mes más, un mes y medio más, en donde precisamos con porcentaje los patrocinios y poder del mercado chileno, digamos, y también vemos que calza en relación con Chambers and Partners. Entonces, pueden haber dudas, digamos, metodológicas en relación con esto, pero en general es bastante la impresión que nosotros tenemos que las personas que debieran estar ahí,
podrían haber más personas, eso sí es verdad, pero bueno, la gracia que tiene es que usamos el mismo instrumento para los 4 países, ¿no? Y esto se tradujo en que encuestamos o pedimos la encuesta de 126 abogados, ahí están en la transparencia la cantidad de abogados, eso no es, de nuevo, no es elección nuestra, sino que es en la medida de las personas que aparecen en el ranking, y lo relevante de esto que creo que de 126 respondieron 122, ¿no? De manera que el porcentaje de participación fue del 97%. Hay algunos países, Colombia, por ejemplo, que respondió el 100%. Esto es muy relevante, ¿eh? Porque estas son personas muy ocupadas, digamos, obviamente que facturan por hora, pero se dieron el trabajo de poder responder la encuesta. Yo mismo respondí la encuesta como para medir los tiempos, y también lo hicieron otras personas de SECO, y nos demoramos entre 30 y 50 minutos, digamos, así que es un tiempo realmente relevante, y a veces es difícil, porque a veces uno le hace preguntas que como que no se las imagina, y no es tan fácil poder responder, y uno trata siempre de ser lo más objetivo posible. La fotografía es a finales del 2022, el doctor Falla ahí quizás nos va a contar algo de lo que ocurrió en Perú o un poquito antes de que se lanzara el estudio de Lloyd y lo que pasó con posterioridad, pero lo relevante es que, claro, es una foto, y como bien decía Bill Kovacic en la reunión donde mostramos este informe dentro del Spring Meeting, es muy difícil para una institución subir la montaña como del prestigio profesional, la autoridad, digamos, ¿no? Pero basta con un mal paso para que la caída sea estrepitosa, digamos, y en muy corto tiempo, y eso es verdad, digamos, y es cuestión de verlo cómo ocurre en la misma región o cómo ocurrió en la misma región. Acá está una foto de lo que ustedes encontrarían en el sitio de SECO, y como pueden ver, Alejandro, Carlos Andrés, Mario Navarrete, que aquí está Osvaldo, que va a hacer los comentarios de Ecuador, hicieron efectivamente columnas específicas analizando esto, entonces lo pueden ver ustedes esto por escrito, ¿no? Y eso es la obsesión que tenemos nosotros en SECO, de que efectivamente refleje lo que está pasando y que quede por escrito, ¿no? A ver, de perfil, y aquí voy a ir rápido porque no quiero, no quiero monopolizar los tiempos, digamos, pero hicimos una fotografía del perfil de los encuestados. Hay un comentario interesante, yo creo que es que la mayoría tiene estudios de máster, muy pocos tienen estudios de doctorado. No hay muchas mujeres, ahí hay un área donde claramente podríamos mejorar, digamos. Y también pueden ver los rangos etarios, que son más o menos parecidos. Hay preguntas muy interesantes, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo le destinan a la libre competencia? Y ahí destaca Chile con un porcentaje mayor. Colombia también tiene cifras importantes ahí. Entonces, bueno, se los dejo, digamos, estos están... de nuevo, esto es una invitación para que ustedes efectivamente vean el estudio. Esta pregunta yo la encuentro de la mayor importancia, ¿no? Que es el nivel de disuasión, y en general hay buenas notas, digamos. Cuando nosotros decimos buenas notas, es que sobre 4 es una nota azul, o sea, que uno pasa de curso, ¿no? Pero bajo 4 uno repite el curso. Y bueno, estamos en momentos que también no son fáciles para la autoridad. O sea, yo creo que la fotografía de qué significa ser autoridad hace 5 años atrás versus lo de ahora es bastante distinta. Esto justo lo hablábamos ayer, anoche, en una comida con Ricardo Riesco, digamos, y que yo le decía que todo el tema en Chile, el estallido social y el COVID, digamos, claramente hizo que fuese mucho más difícil ser autoridad en estos últimos años, ¿no? Protección de la información, bueno, aquí ven, nosotros aquí tratamos de singularizar la autoridad específica, de que hay preguntas que son, entre comillas, generales, o al voleo podríamos decir que son de percepciones generales, pero hay otras que son con nombre y apellido en relación con la misma autoridad. Y claramente también acá estamos señalizando, proteger la información es de la esencia del negocio de la libre competencia, digamos, porque lo que uno no quiere es que el competidor obtenga información estratégica justamente a través de los procesos de libre competencia, ¿no? Lo que les comenté, profesionalismo y trato, aquí
es muy sorprendente. Alejandro va a hacer un doble clic acá, pero la reacción de la comunidad peruana en un apoyo muy decidido, a mi juicio, respecto a la autoridad, y eso también puede tener ciertas explicaciones circunstanciales del ambiente político que ha estado viviendo en los últimos años el Perú, ¿no? Operaciones de concentración, bueno, son hartas preguntas, por ejemplo, el nivel de utilidad y pertinencia de la información solicitada. Ahí Chile no aparece tan bien, digamos, pues, al parecer tenemos un reglamento que es muy estricto en eso, pero el nivel de transparencia de los órganos, entes o divisiones en cada país para comunicar los riesgos de una operación de concentración. Ahí ven también que, salvo Ecuador, el resto de los países tienen notas bastante razonables o nivel de seriedad y profesionalismo de los órganos, ¿no? Después en compliance es una materia que es súper relevante y que claramente está conectado a la sombra respecto de los niveles del enforcement, ¿no? En relación con la autoridad. Y bueno, y las notas son bastante razonables en la profundidad de los programas de cumplimiento y el grado de compromiso por parte de los clientes. También tienes notas, ahí las pueden ver, digamos, que son bastante razonables, ¿no? Este es un tema clave. Aquí yo creo que hay que hacer más investigación. Nosotros tenemos sorpresas respecto a esto, que lo que vamos a tratar de hacer ahora en una especie como de evaluación 360 grados, y lo que vamos a hacer es que vamos queremos contactarnos con las autoridades de estos 4 países y hacerles preguntas específicas sobre los resultados que arrojaron el estudio de Deloitte y tener las respuestas de ellos y publicar esas respuestas, ¿no? Entonces, queremos completar el círculo, ¿no? Y hacer esto virtuoso, de efectivamente focalizar las preguntas que a nuestro juicio y al juicio de las distintas jurisdicciones son las más relevantes, y pedir que reaccione la autoridad en el sentido, por ejemplo, de qué piensa hacer, digamos, si lo ve como un problema tan acuciante como aparece en relación con la encuesta de Deloitte, o al revés, que explique un poco por qué son tan buenos los resultados en comparación de otras jurisdicciones o en relación con ellos mismos, ¿no? Este tema de la independencia es un tema que no quiero, porque sería una cosa muy de más profundidad. Aquí debían de surgir incluso investigaciones o papers, pero se hace la diferencia y es muy importante. Ahí está simplemente el promedio, pero yo creo que esto merece entrar a mirar más en detalle específicamente respecto a qué organismo, ¿no? Lo mismo con la predictibilidad, que son 2 cuestiones que son muy relevantes. De nuevo, aquí están solamente los promedios, pero bueno, habría que ver efectivamente mucho más que eso, ¿no? Para los efectos de sacar ciertas conclusiones, ¿no? Esto, análisis económico y jurídico en relación, y acá se hace la distinción entre órganos especializados y revisores no especializados, y también, bueno, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante las notas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de profundidad del análisis económico, las decisiones, ahí se ve que Chile y Perú aparecen con buenas notas, pero en cambio Colombia y Ecuador eso no es así, digamos, y después en los órganos no especializados aparecen todos con muy mala nota, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se detecta un problema que, bueno, todas las personas que trabajamos en competencia sabemos que existe, que es que qué pasa cuando la cuestión sale del circuito más técnico de la libre competencia y entra al mundo de los tribunales ordinarios, ¿no? El tema de la celeridad es súper relevante. Aquí se ve que control de fusiones, que es curioso, que lo comentábamos justamente con Bill, que es probablemente el mecanismo más sofisticado y más delicado, ¿no? Y que tiene esta cosa de pronosticar el futuro, pero que curiosamente, y además son mecanismos más novedosos, ¿no? Han sido introducidos recientemente, relativamente reciente, el tema de las notificaciones obligatorias, pero los equipos de control de fusiones operan muy bien y tienen hay una percepción de trabajo de excelencia en comparación con las otras divisiones, unidades, y eso es muy interesante porque se le dio a estos organismos esta responsabilidad enorme. En Chile fue muy resistido, pero da la impresión que la han estado ejerciendo muy bien en relación o respecto a los resultados de la encuesta, ¿no?
intereses distintos de libre competencia. Miren, hay varias preguntas sobre esto y claramente cuando se trata de revisores no especializados aumentan, ¿no? Ahí aparece Chile, Chile, el organismo no especializado con un mayor nivel de interés. Acá, esta es la única pregunta, esto lo vamos a arreglar para la próxima vez, pero la única pregunta es que está invertido. En la medida que uno tiene más notas, quiere decir que hay más intereses distintos en la competencia involucrados en la decisión. Entonces, en el caso chileno, aparece que la Corte Suprema es la que más incorpora intereses ajenos a la libre competencia, sea lo que eso signifique. Nosotros sabemos que es difícil hacer esa definición, digamos, pero el contraste, en cambio, en Chile es muy interesante. Los órganos más técnicos, en cambio, tienen la mejor nota de los 4 países encuestados, la Fiscalía y el Tribunal. Entonces hay un contraste ahí que, a mi juicio, hay que de nuevo hacer un doble clic y sería muy interesante. El tema de la deferencia también, bueno, es súper relevante, ¿no? Y ahí aparece también, siguiendo la misma línea de lo que le acabo de decir, Chile aparece con un nivel de deferencia alterado, ¿no? En relación con la Fiscalía TLC respecto a la Corte Suprema, ¿no? Desempeño de las divisiones, bueno, un poco lo que les comenté, los investigadores aparecen con peores notas, pero control de fusiones sistemáticamente en relación a los 4 países encuestados aparece con notas mayores. El tema de la relación compensada y la clemencia, bueno, ahí Ecuador obviamente tiene un tema a analizar, digamos, y que ahí quizás sería Osvaldo, sería interesante conocer el comentario de él, y probablemente esto refleja un caso particular que tensionó, ¿no?, el programa de relación compensada hace unos años en relación con el mercado del tissue, ¿no? Y pañales. Anticarteles, bueno, la pregunta de qué tan usual es la práctica, ¿no? También muestra resultados distintos según países, ¿no? Estudios de mercado, interesantemente, también es un instrumento relativamente nuevo y tiene una evaluación buena en Chile y Perú y no tan buena en Colombia y Ecuador. El tema de nivel de actualización de los criterios de las decisiones respecto al avance del derecho comparado, también, bueno, se ven aquí diferencias y claramente aparecen con peores notas los órganos no especializados, como uno debiera de adivinar, ¿no? En el tema de antimonopolio, esto también a propósito de todas las tendencias nuevas que están ocurriendo en la discusión de los bienes jurídicos protegidos respecto a la libre competencia en Estados Unidos y en Europa, parece que la región no está muy bien preparada para que la autoridad haga casos de abuso de posición dominante o monopolización, digamos, y pueden ver las notas son consistentemente las notas más bajas. Solo el que apenas logra aprobar el curso es Perú, pero el resto de los países aparece teniendo que repetir la asignatura, ¿no? Esto es interesante, pero es que esto fue recogido por la prensa, esta es una editorial del Mercurio, y quizá esto también es una entrevista que salió en la revista Gestión en el Perú, y también hay incluso, bueno, y eso Alejandro quizá va a hacer referencia a eso, una declaración de Indecopi en relación con la cuestión particular que como le adelanté, que sufrió en esa materia. Eso es todo, perdón por haberme alargado un poco más de lo que quería, y bueno, le dejo la palabra entonces a mis socios de SECO, digamos, que sufrieron al igual que yo en este estudio de Deloitte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Julián, si quieres, continúo yo. Adelante. Perfecto. Ahí te habilito. Compartir. Gracias. Muy bien, me cuenta si se ve. Sí. Perfecto. Bien, pues en primer lugar, entonces agradecer a Foro Competencia. Gracias, Julián, por abrir este espacio. Creo que es de la mayor importancia poder compartir como nuestra percepción sobre la percepción que han tenido nuestras jurisdicciones
y pues que se entienda eso. También es una lectura que hacemos nosotros y hay múltiples lecturas que pueden hacer tanto aquellos que contribuyeron, aquellos que se acercan por primera vez a la encuesta y obviamente por parte de las autoridades de competencia, que como veremos para el caso colombiano tiene algunos elementos que vale la pena precisar. Y también pues agradecer a Felipe por el liderazgo en mantenernos a todos en esta dinámica de pensarnos de la competencia constantemente, de tener estos espacios de discusión y creo que de rescatar con independencia de los resultados que ya son muy importantes, es poder tener una visión de lo que está pasando en algunos países de América Latina. Esperemos que esto siga creciendo y tengamos una visión mucho más amplia de lo que pasa en toda nuestra región. Pero sin lugar a dudas ya es un avance muy grande poder mirarnos de una forma comparativa y poder tener algunos puntos de referencia, entendiendo que los sistemas pueden cambiar de un lugar a otro. Entonces creo que eso es uno de los elementos para rescatar. Es fundamental poder tener este diálogo y ese liderazgo pues se debe a SECO y pues obviamente a Felipe y todo su equipo, al que hay que agradecerles constantemente por el apoyo que brindan y la compañía y estar pendientes de esta dinámica que todos los días crece más. Entonces una felicitación y un orgullo ser parte de este grupo. Voy a comenzar también por unos puntos generales que ya Felipe nos había introducido, pero es bueno recalcarlos para el caso específico desde donde se está hablando. Que se tenga claro que quienes responden la encuesta fueron elegidos también dentro de una base de datos, por lo menos que se reconocen como expertos, que es las listas de categorías de competition and antitrust de los rankings de Chambers and Partners y de Legal 500. Y esto pues ya nos habla de quiénes fueron aquellos que contestaron la encuesta, personas que se encuentran completamente relacionadas con este sector y como veremos más adelante que ya tienen una experiencia amplia, como nos lo dicen también en la encuesta. En Colombia respondieron 33 practicantes, fueron 76 preguntas y en Colombia se logró que el 100% de quienes se les solicitó la encuesta pues respondieran. Y para también tener un lugar de hasta dónde respondieron fue hasta finales de 2022. La percepción tiene el tiempo de hasta el año 2022. Y para el caso de Colombia no hay estudios previos relacionados con esta encuesta, entonces pues hacer una comparación de esa evolución no, pero es muy bueno tener esta primer base y seguro que ya como nos lo anticipaba Felipe, se van a generar otro tipo de posibles indicadores y sería muy importante que pudiera tener igual alguna forma de comparación con el pasado y ver cómo vamos cambiando en esa percepción. Para el caso nuestro, yo también quisiera señalar ya dos temas que Felipe ya indicaba. Uno, la mayoría de personas que responden la encuesta, pues obviamente tienen se perciben pues con el género masculino para estar en la tónica. Los niveles de estudio, pues para el caso colombiano, encontramos que también la mayoría se encuentra con estudios de máster. Para el caso colombiano hay un aspecto específico que es la existencia de programas de especialización en Derecho a la Competencia, que son posgrados. En algunos lugares esto tendría la categoría también de maestría, simplemente que lo que involucra es que no tienen un trabajo como de investigación posterior, pero igual son programas aproximadamente, pues o más bien son programas de un año de actividades académicas con mínimo 30 créditos. Entonces, por lo tanto, pues son programas intensivos y muy especializados. Y lo que nos dice que las personas que respondieron a esta encuesta, pues básicamente tienen una preparación además académica importante. En el rango etario también nos encontramos que las personas están entre los 36 y 45 años y 46 y 55 con esa experiencia y además también con un 15% de personas que se encuentran entre el 56 y 66 años o mayor. Entonces, las personas que respondieron la encuesta pues tienen una experiencia y una madurez importante que hay que rescatar.
La experiencia en competencia tal vez es otro de los factores que hay que establecer, y es las personas que respondieron a la encuesta tienen una gran experiencia de a partir de como de 10 o 15 años superior en materia de libre competencia, es decir, han estado en este ámbito de forma permanente. Y la mayor parte de su trabajo se dedica a este ámbito específico. El 46% le dedica entre el 76 y el 100% de su tiempo a la libre competencia. Entonces, pasemos a algunos de los resultados. Cuando hablamos de algunos de los resultados, quisiera señalar algún contexto de Colombia, porque puede que algunas de las personas que se encuentran hoy conectadas o que vayan a ver el video posteriormente no estén conscientes de este aspecto en Colombia, y es que en Colombia todavía tenemos diferentes autoridades de competencia. Si bien hay una autoridad general principal que tiene todo el reconocimiento como la Autoridad Nacional de Libre Competencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, también hay dos entidades administrativas que se encargan de tramitar algunos aspectos de materia de libre competencia. Entre ellos la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil, que es la Aerocivil, que se encarga de vigilar y controlar acuerdos e integraciones en materia del sector aeronáutico. Y aquí hay algo importante. Hoy hay uno de los casos que se tramitan que tiene pues mayor reconocimiento, y es la integración entre Viva y Avianca, que ha generado pues una visibilidad importante de esas otras autoridades, y al mismo tiempo también unas reflexiones si debe haber o no esa separación para el estudio de concentraciones empresariales. Y como lo adelantaba también Felipe, tal vez uno de los mayores y mejor calificados es en materia de libre competencia, es la unidad que se encarga de la evaluación de los procesos de integración o concentraciones empresariales para el caso colombiano. Y para el caso de competencia desleal, tenemos también otra particularidad, y es que la misma entidad administrativa, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene funciones jurisdiccionales en materia de competencia desleal. En otros campos también los tiene, no en libre competencia, pero sí en competencia desleal. Y eso es fruto de una política de descongestión de despachos judiciales, donde se le dio la competencia a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales para adelantar trámites en materia de competencia desleal. Entonces, la misma autoridad administrativa tiene una unidad jurisdiccional que se encarga de adelantar por vía judicial a resolver acciones de competencia desleal. Y comparte esto también con los jueces, por ejemplo, de circuito en materia de competencia desleal. Y eso pues tiene cierta implicación para la independencia y para la deferencia en asuntos de competencia. Entonces, con este contexto, quisiera pasar a señalar como lo siguiente. Entonces, el grado de disuasión general que produce la actual institucionalidad de libre competencia, hay que reconocer que la percepción es importante. Como pueden ver de las respuestas que se dieron, pues la mayoría se encuentra pues por lo menos por unidad de calificación en 5, para un promedio total de 4.52, que es darle un reconocimiento. Si lo comparáramos con los otros países, pues en Chile y en Perú son mejores los resultados del criterio de disuasión. Sin embargo, es de valorar que sí hay una percepción clara sobre el régimen de libre competencia para los practicantes, sí genera disuasión desde su construcción institucional. Otro de los aspectos que quisiera señalar es el grado de independencia que se observa en sus actuaciones. Y aquí es importante identificar que, si bien las autoridades gozan mayor confianza en materia de independencia son las judiciales, mientras que las administrativas reciben una percepción media o baja. Y esto pues hace también o llama a los estudios que proponía Felipe, y es obviamente la idea como están construidas las instituciones administrativas, la forma del nombramiento de funcionarios, del líder de estas instituciones, pues al final genera es qué tanto hace parte de una política entonces de Estado. La libre competencia, me refiero, es que ejerce o desarrolla esas políticas públicas, o es una institución independiente que está dedicada a revisar problemas de libre competencia, entendiendo que se fija unos objetivos y esos objetivos los plantea desde su propia administración y no de la administración del gobierno, atendiendo a sus necesidades.
Sin embargo, entre las autoridades administrativas que ejercen funciones en materia de libre competencia, la superintendencia financiera es bien calificada en este aspecto. Ya nos lo adelantaba también Felipe, y es la profundidad en análisis jurídicos y económicos. Empezando por el jurídico, hay que reconocer como una diferencia también importante, y es que las autoridades judiciales tienen una valoración muy positiva. Para el caso también de las autoridades administrativas, tienen otro aspecto positivo, no tanto como los judiciales, pero sí tienen una valoración importante. Sin embargo, una de esas autoridades, que es la Aerocivil, se encuentra ahí, apenas como en el promedio de lo que se puede esperar de profundidad en el análisis jurídico. Entonces llama la atención sobre lo que se esperaría en que fueran bastante expertos. Y ahora, en materia técnica de análisis económico, la entidad o la que tiene mayor reconocimiento de esa capacidad es la Superintendencia Financiera, y dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura para la Protección de la Competencia, que tienen valores pues superiores a 4. Otra vez volvemos con las autoridades administrativas. La percepción más baja la obtiene la Aerocivil, y en materia judicial la percepción sí es baja en todos. Y esto pues llama también a otro tipo de actividades y de políticas institucionales, y es la capacitación de las autoridades judiciales en materia de análisis económico. El grado de independencia que se observa en sus actuaciones. Para el caso colombiano, las autoridades que gozan de mayor confianza son las judiciales, y pues por lo menos es un elemento muy importante esa confianza que hay en el aparato judicial con su independencia, pero las administrativas pues sí gozan como de esa crítica. Y igual dentro de las administrativas, la que tiene mejor percepción es la Superintendencia Financiera. Algunas falencias que pudimos detectar ya como para ir finalizando, y tampoco apoderarme de la palabra, es, y sobre todo es porque el problema puede ser sistemático. Uno podría encontrar una línea en esta lectura, y es el resguardo de las garantías de los afectados, pues en materia, sobre todo para libre competencia, desde la autoridad general, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, recibe una calificación bastante baja, a diferencia de las autoridades judiciales, que se encuentran valoradas pues positivamente, todas de 4.9 sobre 7. Pero ya aquí hay un mensaje, y es, aquí hay un problema con la percepción que existe sobre las garantías. Si a esto le sumamos la celeridad en la respuesta, vemos que las autoridades judiciales se encuentran por debajo de la media. Entonces, claro, cuando hay un problema en las autoridades administrativas que se considera que puede afectar esas garantías, además vamos a tener una dificultad en la celeridad pero eso se podría ver aún como en la tormenta un poco perfecta, los niveles de deferencia, porque se encuentra que las autoridades judiciales tienen un nivel de deferencia importante sobre las decisiones administrativas. Entonces, por lo tanto, una lectura conjunta de esto, y digo pues que la lectura es muy particular, es mía, nos encontramos en una tormenta perfecta, que alguna violación de garantías de los afectados pues pueda demorarse en ser solucionada, pero además tiene una gran probabilidad que sea reconocida en niveles de deferencia. Entonces, pues creo que el estudio nos deja con dos elementos muy importantes: evaluar, o por lo menos discutir y generar alguna construcción sobre los resultados que implican algún tipo de evaluaciones particulares que pueden ser desarrolladas o evaluadas por las propias instituciones, y otras que tienen una naturaleza más de política pública, porque requieren son intervenciones de naturaleza estructural. Y por último, pues simplemente señalar que el estudio de esta encuesta apenas comienza, y sería muy importante pues que se hiciera otro tipo de más adelante de foros donde podamos explorar elementos particulares que nos presentó la encuesta. Entonces, pues nada, muchas gracias Julián, y muchas gracias Felipe. Muchas gracias, Carlos. Alex. Bueno, gracias Julián, Felipe.
gracias a Felipe por el reconocimiento a las víctimas de la encuesta. Creo que vemos varios. Un agradecimiento también a la Pacífico, que es la Universidad Pacífico, que es socia de SECO en Perú. Yo quiero empezar comentando un hecho destacable, entre otras cosas, a nivel de la región, que Perú es el que tiene el mayor grupo de mujeres que han sido encuestadas. Destaca de Chile, Colombia, de Ecuador. Creo que si bien no se ve reflejado en lo que vamos a hablar, por lo menos en el resultado de la encuesta, sí es interesante ese detalle. Bueno, los resultados en lo que se refiere a Perú han sido, la verdad, muy positivos. De pronto, para los que estamos en el medio, no nos asombra. Berito, a las dos cosas. La primera dicen que no van a poder cumplir. Gracias. Nos perdimos la mejor parte, Alejandro. Los resultados, como mencionaba, son bastante positivos para Perú. No es raro para quienes estaba mencionando eso, para quienes estamos en el medio. Creo que esta encuesta refleja un poco la percepción. Para quienes no están en el medio, puede resultar asombroso tomando en cuenta las lecturas desde fuera sobre lo que ha estado ocurriendo en Perú en los últimos años. Es un país raro, nos encanta sacar presidentes, poner a otros, meterlos en la cárcel. Han habido muchas manifestaciones muy serias, y pese a todo eso tenemos unos resultados de este tipo. Y yo creo que eso, como explico en la nota, se explica un poquito por el diseño institucional que tiene Indecopi, que le permite de alguna manera aislarse del ciclo político, esta estructura que separa y no mezcla los temas administrativos políticos con los temas funcionales. Tiene una estructura de designación donde quien reina en Indecopi, el presidente de la institución, simplemente no gobierna, no participa en las decisiones, en la aplicación misma de la regulación de competencia. Y también quienes participan en las decisiones son personas que no necesariamente están a tiempo completo trabajando en el Estado. Tienen otro tipo de ocupaciones, son como una suerte de directorio, y eso les permite ciertos niveles de independencia mayor que a los que de pronto podrían tener quienes dependen funcionalmente y reciben sus remuneraciones exclusivamente de parte del Estado. Sin duda también depende este resultado, como lo menciono, creo que se explica porque Indecopi ha logrado cierto nivel de profesionalismo en los últimos años. Creo que ha sido algo que a lo largo del tiempo se ha ido gestando. De hecho, en los últimos años, yo diría 5 o 6 años, Indecopi se ha dado el lujo de jalar a gente del sector privado, muy notable, sobre todo con ocasión al lanzamiento de todo el programa el esquema de control de fusiones, ¿no? Y eso se ve claramente reflejado en la encuesta, ¿no? La evaluación del nivel de profesionalismo, seriedad de la gente que trabaja en el día a día en Indecopi es muy, muy alta, es la más alta comparativamente con las otras entidades de la región. Un dato que lo pone... Sí, muy amable, gracias. Que también lo ratifica es el tema de la pregunta vinculada al resguardo de la información confidencial, que es un tema muy sensible para quienes practicamos en esta área. Es una discusión permanente con los clientes, con reservada en la institución respecto de los temas confidenciales. Y ahí nuevamente obtiene una nota muy, muy alta, ¿no? Comparado con la región. Eso es una evidencia más del nivel de profesionalismo.
Ahora, respecto de todo lo que es independencia, influencia que tienen criterios distintas al de la competencia en sus fallos, también Indecopi tiene una nota bastante positiva en todos sus niveles. Ahora, es cierto, de pronto vamos a ver qué es lo que pasa. Indecopi recién está estrenando su control de fusiones y recién se va a poner, van a tener que decidir casos que son complicados, y me refiero a un caso que va a tener que ser revisado por la autoridad en los próximos meses, que tiene que ver con la adquisición de una empresa china, de una empresa de distribución. Ya tenía una empresa china, la otra empresa de distribución grande en Lima, y esto va a llegar a que se concentre bajo el control de empresas chinas toda la distribución de Lima, ¿no? De pronto ese va a ser el primer caso en el cual Indecopi se ha puesto contra las cuerdas. Ya hay algunos anuncios de reclamos ven en esto una suerte de invasión extranjera y el control por parte de un Estado extranjero de un servicio crítico. Bueno, ya se empieza a calentar el ambiente y vamos a ver cómo sale Indecopi de esa evaluación. Este resultado positivo se ve reflejado en las cifras sobre el nivel de disuasión en el tema de la Ley General de Competencia, de carteles. Hay una percepción claramente muy positiva por parte de lo que ha hecho Indecopi. Este resultado positivo, digamos, hay que mirarlo con lupa y también ver los espacios donde, en mi concepto, hay temas por mejorar. Uno, claramente, en el tema de la afectación de la criminalización al programa de clemencia. Como saben, en el Perú se ha restablecido una sanción penal hace 1 año y medio, y esto ha generado un impacto muy negativo en el número de clemencias, que se ha hundido, y eso es fatal para el esquema peruano, que ha venido registrando una actividad muy importante en la detección y sanción de carteles en los últimos 8 o 10 años, precisamente basado en el tema de clemencias de este instrumento. Hay una coincidencia marcada respecto, en todos los encuestados, respecto al impacto negativo generado por la criminalización de este tipo de comportamiento, que contrasta con lo que sucede en otras jurisdicciones como Chile. Es interesante también que en el caso peruano la percepción es que la criminalización no va a llevar a sanciones efectivas a los responsables. Ante la pregunta de cuál es el grado de probabilidad de que exista futuro una eventual condena por el delito establecido para este tipo de prácticas, el 61% considera que esta es regular, muy baja o baja, ¿no? Es bien interesante. Si la pregunta hubiera sido cuál es la probabilidad de que un presidente de la República termine preso, de pronto la respuesta habría sido el 100%, ¿no? Que contrasta completamente con esta pregunta. Aparentemente en el Perú nos interesa más meter a presidentes presos que a los que se cartelizan. Eso quiere decir que la criminalización no ha generado una mejora en los instrumentos para combatir carteles, sino al revés. Creo que ahí hay un espacio muy importante para la mejora. Un segundo comentario tiene que ver con el rendimiento, con el esquema de rendición de cuentas, ¿no? El esquema de rendición, los mecanismos de rendición de cuentas. Y ahí creo que en el caso de Perú existe un déficit muy marcado, ¿no? Aquí el nivel de deferencia que existe
es muy alto respecto de las decisiones de la dirección, respecto de las decisiones de la comisión, del tribunal y del Poder Judicial. Como hago notar en los comentarios y en comparación con lo que sucede en Chile, es completamente al revés, ¿no? En Chile la probabilidad de que un fallo de una decisión de la Fiscalía del Tribunal sea revocado es muy alto, ¿no? En el Perú es completamente al inverso. Y eso que aparentemente podría ser positivo, puede ser muy malo, ¿no? Porque revela que no existe necesariamente una capacidad de los órganos superiores de auditar lo hecho por lo que viene de más abajo. Y eso probablemente se explica un poco también por el diseño institucional, donde tienes a comisionados o miembros del tribunal que no son a tiempo completo. Lo que es una ventaja para lograr independencia puede ser una desventaja en relación a tu capacidad de auditoría respecto de lo que hace en este caso la dirección. También puede revelar un problema porque a diferencia de lo que ocurre en Chile, donde Fiscalía y Tribunal claramente están separados, son instituciones independientes, acá dirección y comisión están medio mezclados dentro de una misma entidad. Esto revela también una dependencia muy marcada del sistema en lo que ocurre a nivel de la dirección, que es la primera instancia, digamos, lo que sería la Fiscalía Nacional Económica en el caso del Perú. Todo el sistema depende mucho de la operación y performance de lo que suceda a nivel de la dirección. Y eso queda en evidencia con lo que deben haber ustedes escuchado que ha sucedido hará cuestión de unas 2 o 3 semanas, ¿no? Donde se anunció una suerte de huaico en Indecopi, donde les habían pedido la renuncia a 50 o 60 funcionarios de la institución. Bueno, y la reacción local e internacional del tema un poco hace explícito el problema, ¿no? Aquí en Perú, dado el diseño nuevamente, el cambio del presidente de Indecopi no afecta mucho a la funcionalidad, a la operatividad de la institución, pero un cambio de funcionarios que trabajan en la dirección sí pueden generar una revolución, una tormenta en el manejo del sistema. Paréntesis, y aquí voy al comentario que mencionaba Felipe. Creo que la divulgación de esta encuesta, los resultados de esta encuesta, tuvo en ese contexto un efecto muy positivo en términos de deslegitimar cualquier intento de cambio o amenaza de cambio de funcionarios que no estuvieran soportados en algún tipo de cuestionamientos a su performance, ¿no? Creo que la encuesta dio lugar incluso a que la entidad sacara un comunicado divulgando los resultados positivos que habían sido obtenidos por Perú, por su dirección, por el tribunal, en general por el área de competencia, y que de pronto tuvo algún efecto en inhibir cambios no justificados de personal a ese nivel, al menos por el momento. Con esto acabo. Creo que los resultados han sido bastante positivos para Perú. Esperemos que no se le suban los humos y que más bien sirva para generar mayor responsabilidad de quienes hoy día ostentan el poder. Como dice Felipe, es muy fácil, es muy difícil subir, pero bajar de pronto cuesta menos. Puede suceder por algún descuido rápido. Eso es como comentario. Gracias. Muchas gracias, Alex. Osvaldo. Sí, muchas gracias. Y bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto acompañarles. Voy a hablar rápidamente acerca de los resultados de Ecuador. Quiero que me confirmen si es que se ve mi pantalla. Sí. Bien.
A ver, lo primero que creo que resulta importante tomar en cuenta al interpretar estos resultados es que el derecho de competencia en Ecuador es todavía muy joven. Nuestra ley va a cumplir 12 años y la autoridad acaba de cumplir 10 años en funciones. Y lo que vemos en los últimos años, a partir de 2018, es que la Superintendencia de Control de Mercado dio un giro muy importante acerca en la manera en que entiende el derecho de competencia. Entonces, la forma en que se desempeña la autoridad al día de hoy es muy diferente a la forma en que se desempeñaba hasta hace algunos años. Y lo segundo, bueno, es que como consecuencia de lo que mencioné, de que el derecho de competencia es joven, es una rama que todavía está difundiéndose y que está siendo aprendida en Ecuador, lo que lo refleja, por ejemplo, el hecho de que Ecuador es el único país en el que no se contó con encuestados de más de 56 años de edad. Entonces, con ese antecedente voy a explicar primero qué es lo que funciona mejor de acuerdo con los resultados de la encuesta. Hay aspectos, sin duda, muy positivos. Por ejemplo, lo que perciben los encuestados es que el superintendente tiene un claro liderazgo en la institución y creo que eso se ve reflejado en la manera en que ha logrado reorientar las prioridades de control de la superintendencia, porque, insisto, lo que ocurría hasta hace algunos años era muy diferente. Sucede también que se percibe que el nivel de celeridad en la respuesta de los distintos órganos es bueno, y esto es muy favorable tomando en consideración que, en general, las restricciones presupuestarias con las que cuenta la autoridad son importantes. Entonces, que haya logrado hacer un uso eficiente de estos recursos, sin duda, es muy destacable. ¿Qué ocurre, además, con el nivel de enforcement, al menos en ciertas áreas? En materia de control de concentraciones, lo que se percibe es que la sumatoria de falsos positivos y falsos negativos es baja, que en general es un régimen que se está aplicando bien. Y esto es deseable porque, insisto, hasta hace pocos años podríamos decir que el desempeño del régimen de control de concentraciones era muy diferente. ¿Qué ocurre con la investigación de otras conductas anticompetitivas? Pues en general se percibe que la autoridad hace un mejor trabajo a lidiar con las conductas de abuso de posición de dominio que en lo que concierne a la detección de cárteles, y vamos a ver por qué la situación de la sanción a los cárteles es algo en lo que hay que trabajar. Segundo punto, ¿qué es lo que ha mejorado? Repito, la situación al día de hoy es muy distinta a la que teníamos hasta antes de 2018. Entonces, repito, ha mejorado la percepción sobre la celeridad, me parece, y que en general la autoridad está haciendo un mejor uso de los recursos que tiene a su cargo. Otro punto muy, muy importante tiene que ver con la percepción acerca de las prioridades de control de la autoridad. Por ejemplo, la inmensa mayoría de encuestados sostiene que debería eliminarse de nuestra ley el régimen que concierne a las prácticas desleales. Y esta es una crítica que se hizo desde el principio. Desde que entró en vigencia nuestra ley, pues entonces se notó que no había fundamento para que esté en el mismo cuerpo normativo lo atinente a conductas anticompetitivas y a prácticas desleales. Pero lo que pasó es que durante los primeros años de la superintendencia, la gestión de la autoridad estuvo encaminada, una parte importante, a perseguir conductas como estas, lo que trajo como consecuencia el perder el foco acerca de lo que debía hacer el derecho de competencia. Por lo que resulta tan destacable entonces que en la actualidad las discusiones se han vuelto tanto más técnicas y que las labores de la superintendencia hayan estado tanto más encausadas en perseguir lo que sí debe importar. Y bueno, hablando de estos revisores no especializados, algo que también cabe destacar es que la puntuación que ha recibido la Corte Constitucional en particular es muy buena. Y a pesar de que no, bueno, mi opinión es que no es que sea un órgano muy, muy técnico en asuntos económicos, y esta es una idea de Mario Navarrete que me parece que es acertadísima, en el sentido de que se percibe que estos órganos no especializados son frenos muy importantes frente a las decisiones de la autoridad que necesitan ser corregidas. Entonces, en general, entonces estos órganos
revisores no especializados cuentan con una buena reputación y eso es algo muy deseable para el régimen de competencia. ¿Qué es, por último, lo que debe cambiar? Pues el problema más serio, de acuerdo con los resultados de la encuesta, tiene que ver con los cárteles. El punto en el que el desempeño del régimen ecuatoriano es más deficiente tiene que ver precisamente con esto, como ocurre, por ejemplo, con la calificación en la efectividad para detectar existencia de cárteles, como sucede con, en general, la predictibilidad y claridad en el régimen de aplicación de las reglas de delación compensada. Pero aquí creo yo que hay que notar dos puntos. El primero es que este es un problema heredado. Esto no es algo que fue provocado por los actuales personeros de la superintendencia, sino que el antecedente estuvo en el conocidísimo caso Kimberly-Clark, que le causó un daño gigantesco a la credibilidad de los programas de clemencia, del que tomará tiempo recuperarse. Y hubo otro antecedente, que fue la primera sentencia de casación en materia de investigación de cárteles, en que nuestra Corte Nacional de Justicia, de forma inexplicable, esencialmente le puso una carga de la prueba muy, pero muy alta a la autoridad para poder demostrar la nocividad de un cártel. Entonces, el resumen es que la superintendencia heredó problemas graves para intentar mejorar el régimen de detección de cárteles, a pesar de lo cual ha hecho esfuerzos como, por ejemplo, invertirle tiempo y recursos a su programa de delación con miras a que vuelva a ganar credibilidad, pero esto indiscutiblemente va a tomar tiempo. Ahora, para resumir, ¿cómo le fue en general a Ecuador? Es cierto que tenemos la calificación más baja de los 4 países encuestados, pero yo creo que este resultado es muy positivo porque destaco lo cerca que estamos de regímenes tanto más experimentados como el de Colombia, primero, y segundo, si es que se hubiera hecho este mismo análisis hace 5 años, las respuestas habrían sido muy diferentes y podríamos, creo yo, haber apreciado con mayor claridad cuán importante ha sido la mejora en estos últimos años. Entonces, para resumir, el derecho de competencia en Ecuador enfrenta obstáculos importantes, es todavía joven y tiene un largo camino por recorrer, pero sobre la base de lo que refleja esta encuesta, indiscutiblemente ha habido mejoras muy importantes, como por ejemplo lo que ocurrió en el régimen de control de concentraciones o el recauzamiento de las prioridades de la autoridad. Y hay otros problemas que en definitiva se tienen que resolver y que principalmente conciernen a la detección y sanción de cárteles. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a todos. Muy buenas todas las presentaciones. Ahora, sigues compartiendo la pantalla. Perdón. Ahora abrimos para comentarios. Diego, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. Realmente es bueno todo este tipo de estudios y análisis. Y me imagino que si Argentina hubiera sido estudiada, estaría más o menos con las mismas respuestas que han obtenido en general los países analizados. Yo quería hacer hincapié en 2 respuestas, básicamente, como un poco metiendo el dedo en la llaga del asunto, ¿no? En cuanto a la disuasión, que han obtenido buenos resultados de la imagen percibida, en contraposición con la efectividad comentada sobre la detección de carteles y de conductas abusivas. Sobre todo si pensamos que los que contestaron fueron abogados de estudios privados, que son probablemente los que conocen la existencia de esos carteles no descubiertos o de esas conductas abusivas no descubiertas, y que además serían los que facturarían más horas de honorario si fueran descubiertas en la atención de los casos, pareciera como un grito de aviso, ¿no? Salgan a detectar más conductas.
no sé, un poco era esta reflexión a ver en qué sentido debieran incrementar las autoridades su accionar para detectar o ser más efectivas en la detección de carteles y conductas abusivas. Ricardo. ¿Se escucha? Perdón. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Julián, Felipe, Seco, institución que está haciendo muchas cosas muy buenas en pos de la libre competencia en nuestro país y en toda la región, y se está expandiendo muy fuertemente. Carlos, Alejandro, Osvaldo, a todos, muchas gracias. Un par de comentarios muy breves en mi calidad de ya ex autoridad de competencia en mi país. Llevo 4 meses, 2 días y un par de horas fuera de la autoridad, así que ya puedo hablar con algún grado mayor de libertad al respecto. Lo primero, ratificar que la encuesta me parece un gran aporte, porque naturalmente estos datos sirven para corregir los defectos que cualquier institución humana naturalmente posee, todos. Dicho eso, en términos generales, me parece que las autoridades de libre competencia de nuestro continente han salido relativamente bien paradas. Las más antiguas, las más modernas, pero yo creo que si tuviéramos que hacer una evaluación general, salen bien paradas. Una cosa, eso sí que es importante, que se estaba comentando en el chat por 2 economistas, de hecho, es que está muy bien que sean encuestados los abogados más prestigiosos según los principales rankings internacionales, porque se supone que son los expertos que tienen mayor grado de experiencia, conocimiento y calidad sobre la materia, pero, y esto no es una crítica, sino que me parece que es la constatación de un hecho, de que naturalmente tienen algún grado de conflicto de interés al momento de contestar estas encuestas, porque dada la naturaleza de los intereses que representa, que son intereses privados, que son afectados generalmente por la autoridad de libre competencia, esos abogados tienden naturalmente y obviamente, esto, insisto, no es una crítica, sino que es la constatación de un hecho, a ser proclives y a evaluar favorablemente a autoridades de libre competencia que por regla general son poco intervencionistas. Por lo tanto, quizás una sugerencia a futuro es incluir economistas. Yo no diría en una misma encuesta, sino que yo sé que esto cuesta plata, pero al menos sé que cuenta con algunos recursos. Hacer una encuesta paralela con economistas y quizás hacer una encuesta paralela con las personas de la calle, las personas comunes y corrientes. Y quizás hacer un contraste entre esas 3 encuestas. Porque nosotros, y este mismo Zoom lo refleja, somos gente toda de carácter muy técnico y sin falsas humildades, muy calificadas desde varios puntos de vista jurídicos o económicos, pero no hay ningún sistema libre de competencia que se sustente y goce de legitimidad solo desde la perspectiva técnica, sino que también requiere un grado de legitimidad política y sobre todo en la ciudadanía. Y eso, incluso en países como Chile, donde la persecución de carteles durante la última década ha sido extremadamente exitosa, de hecho no se ha perdido ningún caso desde que se cuenta con la herramienta de la delación compensada de las medidas intrusivas, la percepción que existe en la ciudadanía y en la política es que somos un órgano que favorecemos la impunidad en nuestro país. Y eso es grave, y en ese sentido, volviendo al comentario de Alejandro, efectivamente la criminalización de la colusión tiene serios defectos para efectos de la implementación de una política anticarteles efectiva en los países, pero sí, como contrapartida, viene a darle un grado de legitimidad un poco mayor al sistema. Porque, por ejemplo, cuando se le imponen multas tan grandes, en el último caso de colusión, nosotros estamos pidiendo multas a personas jurídicas y naturales por un total de $85 millones. Eso sin contar las indemnizaciones de perjuicios que vienen después. Se sigue percibiendo ciertos grados de impunidad por parte de la población hasta que no haya personas efectivamente tras las rejas por algún periodo de tiempo. Y eso es algo que yo creo que
tenemos que abordar. Y una cosa importante, la criminalización de la colusión efectivamente desde una perspectiva corporativa no favorece la delación compensada, pero sí la favorece a nivel de personas naturales. Y de hecho el último caso que tenemos nosotros por colusión ante el tribunal es la primera vez en la historia que una persona natural que vio que su compañía no estaba reaccionando oportunamente ante la existencia de un cartel denunciado al interior de la compañía, fue ella quien se denunció por su propia cuenta y de origen que accedió a la inmunidad que confiere la ley. Y 3 cosas cortitas para finalizar. En materia de fusiones, lo hemos hecho bien todos los países, creo yo, en el sentido de que no nos hemos transformado en esa traba burocrática contraria a los tiempos de los negocios que desfavorece la inversión en países necesitados de inversión como los nuestros, ¿no es cierto? Pero el apoyo, o sea, nosotros, por ejemplo, en Chile hemos prohibido alrededor de 5 fusiones. Hemos analizado en estos casi 6 años 200 operaciones. Tenemos alrededor de un 12% de operaciones con alguna clase de medida de mitigación estructural o conductual y hemos prohibido alrededor de 6. Las 2 que llegaron a tribunales fue revertida la prohibición de la Fiscalía. Una por razones técnicas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque consideró razonablemente que en ese mercado no habían barreras de entrada. Y en el último caso, en una materia extremadamente sensible, en la fusión de 2 compañías de salud privadas que están en una gran crisis en Chile, la Corte Suprema revirtió la decisión, pero yo diría que la revirtió, y esto es importante considerar, primero porque la Corte Suprema, y como muchas autoridades de jurisdicción general, carecen de habilidades económicas. De hecho, no tienen economistas ni dentro de sus autoridades ni como asesores. Por lo tanto, es difícil que hagan análisis económico. Y lo segundo, más que imputarles que no sepan de libre competencia, muchas veces tienen una visión distinta y legítima de lo que es la libre competencia. Para las autoridades más técnicas, probablemente la libre competencia implica la protección del proceso competitivo, ¿no es cierto? Para las autoridades menos técnicas, probablemente la libre competencia es sinónimo de protección de los competidores. Y de hecho esto es un tema que no solo se está discutiendo en nuestros países, sino que es un tema que se está discutiendo álgidamente, por ejemplo, en un país tan desarrollado como los Estados Unidos de América. Y esa es la misma problemática que tiene el tema de la persecución de conductas unilaterales de abuso, que tienen un componente económico muy grande y que por lo tanto para tribunales de jurisdicción general, sin economistas, sin prueba dura de la existencia de un ilícito, son muy difíciles de acceder a ellos, y esa es la dificultad que tienen todas las autoridades para la persecución de sus casos. Y por último, la herramienta, a mi juicio, más potente que tiene la autoridad de libre competencia en nuestras regiones son los estudios de mercado. Los estudios de mercado no se enfocan en sancionar el pasado, sino que se enfocan en mejorar la regulación y en promover la competencia futuro. El gran problema que tenemos ahí es que los legisladores, al menos en Chile, no entienden que los problemas de competencia no solo se deben a conductas ilícitas, sino que también pueden provenir de legislaciones incorrectas, pasadas de moda, inexistentes. Y eso es una labor que hay que seguir machacando, porque es ahí realmente donde yo creo que se juega un mayor entorno competitivo en nuestros países. Y por último, lo que me preocupa en materia de recursos. Si la nacionalidad de nuestros países no cuenta con los recursos adecuados, cosa que en Chile ha ido disminuyendo de manera progresiva, no hay ninguna manera de que la institucionalidad de libre competencia de un país cumpla con las expectativas de la ciudadanía, del mundo técnico y de los políticos en general. Pero en todo caso, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por la encuesta, y me parece un ejercicio tremendamente valioso. Buenísimo, Ricardo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Aquí ya de algunos, ahí don Eduardo. Sí, gracias, Julián. Mira, yo para ser muy breve, yo me sumo a los comentarios de Ricardo. Para mí el valor más importante de este ejercicio, que además creo que es muy bueno sin duda, es que hace competir a las autoridades de competencia. Y creo que eso es un valor en sí mismo importantísimo, ¿no? Porque en la medida en que promovamos la transparencia, la evaluación
de los diferentes jugadores y que esto sea conocido por los distintos medios, creo que ayuda a que las autoridades mejoren y a que compitan para lograr una mejor percepción. Creo que en el caso de concentraciones, normalmente, en general, yo diría que más del 90, incluso un poco más, por ciento de las concentraciones son concentraciones relativamente sencillas, que salen rápido, que no tienen impactos mayores en el mercado. Y esas tienen digamos, van a recibir una percepción de parte de los practicantes y de la sociedad muy diferente a las más importantes, que normalmente son las menores y que creo que la percepción sobre los tiempos, sobre los resultados y sobre la evaluación de los impactos a largo plazo de estas decisiones, pues son los más importantes. Entonces yo sí ahí haría una distinción. Este es un comentario parecido de alguna forma al que hace Esteban cuando habla de la media y la mediana, pero creo que sí valdría la pena hacer digamos, esa diferencia. Y finalmente insistir en la importancia de tener una percepción más amplia. Creo que es muy importante tener la de los principales practicantes y abogados, y no nada más economistas, sino también miembros de la sociedad, como decía Ricardo. Yo agregaría sin duda una percepción de la gente del Congreso, de los congresos de nuestras diferentes jurisdicciones, y por qué no, también de algunos representantes del Poder Judicial. Muchas gracias y muchísimas felicidades. Yo creo que es un gran trabajo y es un ejercicio que hay que seguir haciendo. Muchas gracias, Eduardo. No veo más manos levantadas. A no ver más manos levantadas, vamos a seguir la tradición de los desayunos y vamos a darle las palabras finales a los panelistas. En este caso, hacer 4, les propongo hacer el orden inverso. Vamos a empezar por Osvaldo, después por Alex, Carlos y terminando con Felipe. Reflexiones finales. Claro, muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo con que estas encuestas son herramientas muy valiosas porque casa dentro del país puede que no logremos evidenciar cuáles son los aspectos de mejora, cuáles son los temas en que en general el régimen de competencia debe trabajar y cómo nos comparamos con nuestros pares de nuestros países. Y estoy seguro que a raíz de la información que ha sido revelada en esta oportunidad contaremos con más insumos para que el derecho de competencia en Ecuador continúe en este proceso de cambio, que, insisto, creo que va por buen camino, pero en general hay problemas de carácter estructural que no necesariamente consiguen la autoridad con los que hay que lidiar para que pueda el derecho de competencia llamar todos los fines que está llamado a cumplir. Gracias nuevamente. Gracias, Osvaldo. Alex. Sí, a ver, creo que conectando con el comentario previo, creo que no hay que creérsela, ¿no? Hay que ser conscientes que esta es una encuesta de percepciones de operadores y específicamente de abogados. Y creo que, como dice nuestro amigo Riesco, hay que tener cuidado porque la percepción de los no operadores, de los que votan en apruebo o no apruebo el cambio de la Constitución, puede ser completamente diferente. Ahora, incluso con ese tipo de limitaciones, creo que la encuesta es positiva en tanto lectura de un grupo que interactúa permanentemente con la autoridad. Coincido que aquí faltan los economistas, y no solo los economistas, sino de otra serie de actores que forman parte de esta comunidad, que de pronto habría que ver la forma de también hacerlos partícipes de esta encuesta. Sí, no creo que estos sesgos, sin duda hay sesgos,
que pueden influenciar en el resultado de la encuesta. Sí discrepo con la parte de que de pronto un sesgo positivo, un resultado positivo refleja de pronto la existencia de una agencia capturada, ¿no? Digamos, en el caso claramente de lo que ha sido la historia de Perú en los últimos años, digamos, si lo que ha habido claramente aquí no ha sido un no hacer de la autoridad de competencia, sino al revés, ha sido muy proactivo y muy exitosa en la sanción de los cárteles, con sanciones de arriba de $100 millones por empresa, ¿no? Y el tema del Club de la Construcción, yo no he visto, la verdad, niveles de multas agregadas en casos de carteles, dejando de lado a Brasil, de ese nivel y de esa complejidad. Pero pese a eso, tener una actividad muy activa en ese sector, ha habido una evaluación positiva precisamente del tema de desempeño en cárceles. De pronto porque le genera chamba a los abogados, no lo sé. De pronto porque hay más horas facturables, de pronto, sí. Pero no necesariamente la complacencia tiene que ver con actividades con no hacer, ¿no? Y finalmente un tema de la criminalización. Sí, de acuerdo, la criminalización puede tener un efecto positivo, pero todo depende de la forma como se haga, ¿no? Ricardo comentaba lo que estaba pasando en Chile. Contrasta el diseño institucional con el que tiene en el Perú. Simplemente un dato: hoy día una empresa que quiere presentarse a clemencia dentro del proceso penal no tiene abierta esa posibilidad. Por la forma como ha sido diseñada el sistema, no existe la posibilidad hoy día, el sistema penal no lo prevé, la posibilidad de una colaboración con la autoridad penal que me permita acceder a beneficios. Y eso inhibe cualquier tipo de iniciativa de personas naturales que estarían dispuestos a hacer un poco lo que contaba Ricardo ha empezado a suceder en Chile. Y eso porque lamentablemente en el Perú se ha hecho una criminalización a la carrera, a la criolla, sin ver el impacto que esto podría generar. No, lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Alex. Carlos. Vale, no, muchas gracias. Igual, pues no, unirme a lo que han señalado, simplemente para el caso, con la pregunta que hacía Diego de detección de carteles. Yo creo que por parte de los practicantes es más una visión cuantitativa que cualitativa, no es el hecho de el que yo conozco no lo han adelantado o el que yo pueda haber asesorado para salir de esa práctica y que no se ha investigado. No creo que sea tanto el problema, sino el número de casos que se investigan anualmente, y es probable que la tasa se espere que incremente, y esto va también de la mano con recursos de la autoridad, que el tamaño de la autoridad, qué tan grande es, y la velocidad con que tramitan los asuntos. Entonces no necesariamente es una incoherencia con que sí existe disuasión, pero pues no hay un número suficiente de casos. Y pues nada, señalar que me uno también con el mismo criterio que enunciaban los problemas que existen con la criminalización en materia de derecho de la competencia. Es probable que se requieran. Yo igual creo que las sanciones que tiene la capacidad de imponer el derecho de la competencia tienen la naturaleza de ser sanciones de naturaleza más penal que administrativa. Por eso también el grado de disuasión que se tiene recae también sobre las personas naturales, por lo menos para el caso de Colombia, y no pueden ser pagadas o abonadas por las empresas. Entonces hay una sanción directa. Y yo no soy tan partidario de esa visión como del derecho penal fruto de los medios de comunicación o del clamor popular, que todo hay que llevarlo a la sanción penal. Y diferenciaría en ciertos casos, hay actividades con toda seguridad que se relacionan con el derecho a la competencia, pero que se encuentran más dentro de otro tipo de delitos específicos que pueden ser
perseguidos por la legislación penal, pero no necesariamente una cartelización en todos los casos, así sea en materia de eventos de bid rigging o contratación pública, amerite siempre estar ahí. Y eso afecta a otros incentivos que se encuentran en materia de libre competencia, como son los programas de delación, que hoy básicamente impiden, para el caso colombiano, a alguien en este mismo mecanismo acercarse a un proceso de delación para solucionar un problema de forma anticipada por los efectos penales que debería tener. Entonces, creo que son muchos igual. Esto no es solo de nuestra región, sino en el mundo el derecho a la competencia vive en esa necesidad de pensarse, de reformarse y adaptarse a los cambios que van surgiendo en los mercados, y pues darle la bienvenida a este estudio que nos une a diferentes países y buscar pues como su mayor difusión y la revisión también donde haya que ampliar la encuesta o haya que mejorar determinado tipo de preguntas. Nada, muchas gracias de nuevo entonces y espero pues volvernos a ver una oportunidad cercana. Gracias. Gracias, Carlos. Julián. Vamos a hacer una excepción a la regla y ahí veo que Ismael ha levantado la mano. Estamos en la parte de cierre. Sí, perdón. Ismael, Pues, felicidades a todos por sobre todo por el estudio y por la presentación. Yo solamente un tema de cárteles, me gustaría, digo, y no es para que lo discutamos aquí, sino que después podría ir buscando a las personas correspondientes. ¿Cuáles son los efectos de una resolución de cártel en los distintos países que abarca el estudio? En el sentido siguiente, además de las sanciones penales, por ejemplo, en México, los casos que están relacionados sobre todo con el sector salud, además de las sanciones penales y además de las reclamaciones de daños, pues ya se empiezan a derivar en otro tipo de cuestiones administrativas, como por ejemplo, inhabilitaciones para participar en concursos, licitaciones públicas, no voy a decir persecución, porque pues bueno, pueden ser las consecuencias de una conducta de cártel, pero sí me gustaría nada más dejar este apunte aquí y después pues discutirlo en el futuro. Muchas gracias y de nuevo felicidades. Gracias, Julián. Gracias, Ismael. Tomo nota, digamos, vamos a hacer un desayuno específicamente, si les parece bien, sobre sanciones en temas de competencia. Me parece que hay tela para cortar. Bueno, y ahora le paso la palabra finales a don Felipe. Bueno, a ver, yo creo que agradezco mucho a Julián este foro y esta oportunidad de mostrar el estudio. El estudio está publicado, la invitación es a que lo puedan mirar más en detalle y yo estoy seguro que pueden salir algunas investigaciones o cuestiones interesantes. De hecho, hago la invitación de, si alguien quiere, por ejemplo, cruzar datos, nosotros estamos dispuestos a entregar las bases de datos, obviamente sin indicar quién es la persona, de hecho nosotros no lo sabemos, pero sí tenemos las respuestas de cada uno de forma individual, sin precisar quién es la persona que contestó de esa manera. Entonces hay, por ejemplo, investigaciones posibles que se pueden hacer cruzando datos de tendencias, de respuestas específicas, y la invitación está dada, digamos, el que quiera que se contacte con nosotros y ahí coordinamos. Yo creo que este es un trabajo en progreso. Yo creo que esta metodología es única en el mundo. No hay otra experiencia de esta forma. Y lo relevante es el compromiso que tenemos en el SECO de la región de continuar con este trabajo a futuro. Entonces queremos, no sé si hacer una película, digamos, pero vamos a seguir sacando fotos, ¿no? en los años que vienen. Y vamos a seguir y vamos a procurar ir perfeccionando este instrumento. Y en temas metodológicos, bueno, yo creo que, por ejemplo, nos han hecho varias personas la acotación de que quizás es mejor, más que promedio, hablar de mediana. Efectivamente, se pueden calcular en base al informe de Lloyd la mediana, pero puede a veces ser metodológicamente más puro, digamos, y vamos a tratar de ver cómo incorporamos eso en el próximo estudio.
La posibilidad de incluir economistas también es súper interesante, digamos, y ahí tenemos que buscar la forma de encontrar quiénes son los economistas que serían encuestados, ¿no? Porque no existe algo como Chambers a propósito de economistas. Hay cierto listado, digamos, pero tendríamos que depurarlo y revisar bien en cada país cómo están, ¿no? La posibilidad de incluir otros países en la región, obviamente, eso es un deseo que tenemos en seco, y vamos a tratar en el próximo estudio de Deloitte de incluir otros países. Por cierto, Argentina es más que un candidato, digamos, ideal para efectivamente seguir con esta metodología. El tema de la escala también lo vamos a revisar, porque usamos una escala que es muy usual en algunos países, pero no en otros. Entonces hay que buscar una cuestión que sea efectivamente más neutral, ¿no? En relación con lo que se comentó de incluir la percepción de otros stakeholders, no solamente los practicantes, Sebastián Caña agregó un link de un ejercicio que hicimos en Chile muy interesante, que también se lo encargamos a externos expertos en encuestas de la calle, ¿no? De personas. Lo pueden ver en ese link el resultado. Y estamos pensando en un proyecto en esa materia. Me parece muy interesante esa acotación de Eduardo de poder pensar en el Congreso, en el Poder Judicial, y ampliar un poco de nuevo la base de las personas o las percepciones de otros stakeholders distintos a los practicantes. Así que, bueno, la invitación es a seguir investigando sobre estos resultados, y también estar pensando, y lo estamos haciendo. Aquí está Sebastián Caña, sufrió en vida, digamos, esta encuesta, y bueno, se logró junto con Deloitte y también junto con los abogados de la Universidad del Pacífico, del Perú, de la Javeriana, de Colombia, de San Francisco de Quito, en Ecuador. Y eso es muy relevante porque cada país tiene realidades distintas, y yo creo que las preguntas o la forma en que se hicieron las preguntas, creo que se hizo un trabajo bastante impecable en el sentido de reflejar las realidades de cada país, y de alguna forma reunirla y juntarla y pegotearla a propósito de los resultados comparativos. Así que, bueno, vamos a seguir con esta metodología, y cualquier persona que quiera involucrarse, que lo considere interesante, que quiera hacer mayor investigación, nosotros felices en compartir la información que tenemos y hacer cualquier comentario metodológico. Y de nuevo, muchas gracias, Julián, por darnos este foro y esta oportunidad. No, muchas gracias a ustedes, es realmente un lujo, digamos, y muy interesante las conclusiones que se pueden sacar, digamos, de tanta información. Digamos, es una mina de oro para explorar, como tú dices, hay mucha tela para cortar ahí. Así que, con respecto al tema de los economistas, hay en Who's Who, ya incluye algunos economistas. Es lo más cercano que he visto a un Chambers o Legal 500, digamos, de economistas en la región. A todos les agradezco muchísimo el haber participado, y los invito para el próximo desayuno, que va a ser sobre el tema del recambio institucional en América Latina. Y esta vez vamos a tener dos invitados. Uno va a ser Ricardo Riesco, y la otra es Andrea Marván, la presidenta de COFES en México. Así que la invitación es para el 18 de mayo, dado que la diferencia horaria, vamos a hacerlo a las 10:30 para que sea más fácil para los amigos de México. Hasta entonces, a todos muchas gracias nuevamente. Muchas gracias.